Parece que les gusta mucho, muchísimo, demasiado la canción Tempo de EXO, así que a pedido del público hoy vamos a escucharla y a analizarla musicalmente. Dice de la siguiente manera. Bien, entraron con las motos ahí y un sintetizador súper ochentero. Vamos a ver si consigo alguno. Approximately 10 hours later. Bien, acá tengo mi sintetizador. Re menor. Arrancamos así con todo. Bien, re menor, súper duro. Fíjate que ya la estética es bellísima y recién arranca el tema. Hermoso, hermoso ya ese garabato, ese firulete. El término técnico es firulete. No, mentira, no es firulete. Es un melisma cuando sobre una misma vocal hace varias notas. Y hace todo ese movimiento bellísimo. Fíjate que tiene un sintetizador muy distorsionado, muy saturado, como si estuviera roto. Si usas auriculares lo vas a apreciar muchísimo mejor. Ok. Hace una cosa así, desde re menor. Parece que estamos en re menor, porque arranca en re menor y es muy claro que va a estar así. Ok, bellísimo. ¿Escuchaste el tun 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 tun? Escucha, es... Los muchachos están cantando eso sobre el acorde de re menor, que es con el que comenzó la canción, y hace una transición muy interesante, porque viene acá re menor, se escucha esto de fondo, que viene acá sol menor, que es otro acorde de la tonalidad de re menor, pero hace este movimiento de sensibilización, se le llama cuando una nota común se la altera, se la sube un poquito para acercarla a la nota siguiente. De hecho, lo que escuchamos en el bajo, en la parte más grave, eso, que queda buenísimo y no se fue a ningún lado, está dentro de la misma habitación sonora, es algo fantástico. Maravilloso ahí en los graves, muy vocal todo, no sé cuántos son en total, seguramente vos lo sabés. Si estás viendo este video, déjame escrito debajo en los comentarios por favor cómo está compuesto el grupo, si sabes cómo se llaman, si este es uno de sus primeros temas. Tiene unos años ya, pero no sé si es el primero con el que debutaron o es su hit, gran hit, porque me han dado muy buenas referencias de él mismo. Bien, claramente ingresamos al estribillo, que por lo que estoy escuchando así al vuelo tiene una armonía, unos acordes muy parecidos a los de la introducción. Me gusta la estética así, muy cinematográfica. Si algo tienen los videos de K-pop, es una muy buena producción y muchísima guita puesta detrás. Lo que decíamos, entramos al estribillo. Fíjate que después de la introducción, que es una pseudo introducción, una introducción falsa, es más como una estrofa ahí media oculta, entran en el estribillo con toda la fuerza. Y la segunda parte de los acordes, fíjate, esto es maravilloso porque comienza alejándose inmediatamente de su lugar de origen para volver al mismo, es algo circular, como el tiempo justamente, ¿no? Como si fuera un reloj que está dando la vuelta y vuelve al comienzo para comenzar, valga la redundancia, una nueva hora. Fíjate, arranca en este acorde y hace este pasaje que ya vimos. Y ahora cambia para hacer esto. Y volver al re menor, es decir, hace quinto grado menor, quinto grado mayor, que es el segundo acorde más importante de una tonalidad. Esto lo decimos en muchos videos porque es cómo está construida la música, por lo menos occidental, porque el pop no deja de ser de germen occidental. Bueno, yo estoy súper acelerado, parece que mi tempo está como plum para arriba. La armonía sigue siendo lo mismo. Y describen el acorde de re menor, que es el acorde más importante de la tonalidad. Qué pesado este tipo, estarán diciendo, cantando con Don't Mess on My Tempo, creo que es No te metas con mi tiempo. Me hace acordar mucho a esta película y a esta escena en particular. Not quite my tempo. Or are you gonna be on my fucking time? Bueno, quizás esto es un poco menos agresivo, pero está buenísimo. O sea, la estética, ese sintetizador ahí profundo, consistente, saturado, hermoso.
Claramente la voz del cantante que tiene la voz grave, además de tener la voz grave, está procesada para que suene más grave, más así, más bocona. Y fíjate que la instrumentación, los instrumentos que suenan de fondo cambiaron y que ahora es el bajo, otro instrumento encargado de sostener la parte grave, está tocando como si fuera lo que cantan en el estribillo, ¿no? El bajo está pum 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 pum, pero pum 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 pum. Haciendo prácticamente lo mismo, una cita melódica, diríamos, está haciendo una referencia ahí oculta, velada, de lo que cantan en el estribillo con Don't Mess on My Tempo. Fíjate cómo en la segunda parte de la estrofa, esto sí es una estrofa más rapeada, fíjate que para cambiar un poquito la estética y que no nos terminemos aburriendo con lo que escuchamos de fondo, se metió un redoblante, tum, ta, 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 que es ese sonido más agudo que escuchas en la batería. ¡Qué bien! Escuchá esas voces que se introdujeron ahí, haciendo una escala descendente, ¿no? Desde una... A nivel producción está muy bueno cómo están separadas las voces. Escuchas unas acá, que son las más agudas, y a medida que van bajando, si usas auriculares es como si te estuvieran apareciendo acá adelante. Si cerrás los ojos es un ejercicio de audio perceptiva maravilloso, porque tenés los agudos que vienen desde la derecha, porque hacia la derecha tenemos los agudos y hacia la izquierda los graves. Entonces van apareciendo las voces agudas acá, cuando llegan a las voces del medio van por acá, y la voz grave está como todo el tiempo ahí sonando, va apareciendo muy de a poquito, está de fondo, pero después adquiere más presencia cuando llega a la zona de los graves. Se saltea el si bemol muy inteligentemente. La voz grave estaba como súper estable, consistente, mientras... ¿no? Están haciendo lo que se llama movimiento oblicuo de las voces. Mientras una voz está en el mismo lugar, la otra voz va bajando. Entonces es un movimiento oblicuo, porque no están yendo ni en la misma dirección ni en dirección contraria. Una se mantiene acá y la otra va descendiendo. Entonces ese movimiento es oblicuo. Esto que parece matemática en realidad es lenguaje musical básico. Bueno, no tan básico porque no es fácil de hacer esto, pero me refiero a que son conceptos claves para entender cómo funciona la música. Ok, llegamos a la parte jazzera, un poco más disco, tecno, ahora la vamos a analizar, pero fíjate que hay una voz aguda que se despega, que no hace una nota del acorde. Re menor tiene 3 acordes. El acorde de re menor tiene 3 notas, re, fa y la. Claramente estoy aceleradísimo. Tiene 3 notas, re, fa y la, pero se escucha una... Llegan a este S-Do, que es una séptima, porque está a 7 notas de re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, 7. Es como el de la canción de Shakira que hizo con Bizarrap, que si no la viste te dejo el análisis que hice para ver si es un plagio o no, por acá arriba o debajo en la descripción. Hacen un movimiento muy parecido sobre el mismo acorde, casualmente. ¿Acaso Shakira plagió a EXO? Bueno, vamos con la parte jazzera. ¿Por qué digo que es una parte jazzera? Vos me dirás, ¿dónde está el jazz? No hay ni siquiera un piano de fondo, no hay un contrabajo. Lo que suena jazzero a jazz es la progresión armónica, el cambio de los acordes. Fíjate, arrancan en re menor y lo que se escucha es esto, que es lo que se llama segundo, quinto, primero. Segundo, quinto, primero. Los tipos venían de EDM, más electrónico, después pasaron por el rap y ahora te metieron una progresión de jazz así como de la nada, que queda genial porque está buenísimo. Y fíjate él a contratiempo, ¿no? Él como el off en el hi-hat, y la segunda parte de los acordes termina ahí, exactamente, como antes, como lo que habíamos visto en la primera parte que hacía. Y acá, cuarto, la mayor y resuelve. Tenés una tensión que resuelve. Bueno,
Tenés una tensión que resuelve. Ahora sí le había pifiado la nota. Estribillo, fíjate cómo en la segunda parte eso es muy inteligente. Si vos querés producir música, si ya producís música, si sos músico o no, o simplemente sos un ser humano que disfruta del escuchar música, está bueno prestarle atención a esas cosas. Como bueno, escuché una estrofa, la segunda vez que escucho esa estrofa o la segunda parte de esa estrofa es exactamente igual a la primera, se agregan nuevos elementos, se quitan nuevos elementos, y con elementos me refiero tanto a sonidos, tipos de voces, tipos de modificadores de voces, si usan autotune, si no lo usan, si saturan la voz, si suena más rota, si suena más limpia, si suena más grave como la vimos antes, y además, como decíamos hace un momento, si agregaban o quitaban instrumentos. En este caso, por ejemplo, lo que vienen haciendo hasta ahora es en la segunda parte de las estrofas o de esta parte de yaceres, agregar un elemento nuevo como para que el oído no pierda esa dulzura a la que viene acostumbrado. Bueno, está buenísimo, el estribillo tiene toda la onda, es súper pegadizo, muy interesante las respuestas, uno habla, responde el grupo. Eso se llama canto responsorial porque responden, y fíjate cómo la intensidad del bajo, tun, 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 tun. Con auriculares se escucha ese bajo que está replicando lo que ellos cantaban en el estribillo. Ok. Esto me hizo acordar una canción de Stray Kids en la que aparecía un muchacho así enamorado. Sí, en 143, caso 143. Si no viste ese análisis, por favor, míralo acá arriba o debajo en la descripción porque aparece una parte muy similar a esta. Y fíjate que están en otra clase de re menor. Las escalas menores tienen la virtud de poder transformarse, mutar internamente cambiando alguna que otra nota. Entonces tenés menor antigua, menor armónica, menor bajiana, menor melódica y después los modos. Entonces acá uno esperaría que hicieran que termina, pero hacen do, re, guá. Hermoso, maravilloso. Ahí apareció un piano, ¿viste? Está el muchacho ahí, tieso, junto al piano. Esta es la parte yacera, como ya la habíamos analizado. Vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos algún elemento nuevo. Como siempre, si ya tenés en mente alguna otra canción que te gustaría que diseccionemos, que analicemos musicalmente para descubrir la magia detrás de estas composiciones musicales, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Recordá también que podés hacerte miembro del canal para pedir recomendaciones específicamente dedicadas para vos. Hermoso ese corte. Hasta ahora no habíamos encontrado una transición de una parte a la otra de estas características. Vamos a escucharlo nuevamente y además fíjate que es como el ojo de Gran Hermano. Y hay una nueva parte. El estribillo está modificado, está alterado, y fíjate que en esa parte, en esa pequeña transición, hay dos voces que están cantando en paralelo. Están más hablando más que cantando, pero tienen entonaciones, una más grave y otra más aguda. ¿Viste ahí? Está bueno esto porque habla también de la canción respecto de no te metas o no te entrometas con mi tiempo o no te metas en el medio, una cosa así, porque veníamos acostumbrados a muchos cambios. El tempo es el pulso, mejor dicho, que es como los pulsos, los latidos del corazón, se mantienen constante. Lo que hay son variaciones rítmicas internas que nos dan la sensación de que está más rápido o está más lento en un momento o en otro. Sin embargo, el pulso es el mismo. Están latiendo siempre al mismo ritmo, pero cuando hay más elementos, a veces parece que va más rápido, y cuando hay menos elementos, como en este caso, y menos cambios de acorde, parece que va más lento. Porque acá se queda en el re menor, don't mess on my tempo, don't mess on my tempo, y cuando va a cambiar, repite el mismo acorde. Entonces da la sensación de que está estancado en un mismo lugar, como que está atorado en ese mismo lugar, pero lo único que está haciendo es, con el mismo pulso, repetir el acorde para dar esa sensación de que se ralentiza, de que se vuelve más lento. Muy interesante. Después del ahí cambió. Ok, cuarto, sol menor. Puede ser un si bemol mayor también. Y ahí volvió a cambiar a la mitad, ¿viste? Primero repite mucho sobre el mismo acorde, Don't Mess on My Tempo, hace como 2 vueltas, 2 ciclos enteros sobre ese acorde, pasa al siguiente, ahora cambia y debería subir para terminar en esa parte. Ahí.
Se escucha al final, presta atención muy sutilmente que el do cambia a do sostenido. Vos me dirás, qué denso este tipo con estas cosas. Esto es lo que hace que una canción sea tan atractiva. Cuando vos te preguntas por qué me gusta tanto una canción, bueno, porque tiene estos pequeños condimentos que pasan desapercibidos, pero esto es lo que hace que una canción sea tan disfrutable. Que uno dice, parece súper básico, es pop y qué sé yo, y sin embargo hay pequeños rudimentos que hacen que las canciones tengan esa frescura que nos atrapa después de haberla escuchado 500.000 veces. Esa es la gracia de una buena canción, bien construida. Volvimos a la parte yacera. Ahora sí se está escuchando un piano de fondo muy sutil, muy opaco, muy por atrás. No está tanto el sintetizador, está un poco más abierto. Estaba tocando afuera del piano, ¿viste? Que se le quedó trabado ahí como fuera del piano, como si fueran las balas contra Neo en Matrix. Claramente está haciendo un acorde disminuido y se queda clavado en este do sostenido. Prestale atención a la cola, a la última parte del sonido. El sonido no hace el impacto y cae como debiera ser, sino que empieza a hacer ondulaciones, como que va volviendo a subir el volumen y a bajar. Eso claramente está manipulado en la etapa de producción musical, porque naturalmente vos tocas una nota y el sonido después del ataque decae. Eso se llama envolvente dinámica. Tiene el ataque, el sustain, el decay y el release. Son las 4 etapas del sonido, justamente. Eso para cualquier clase de sonido. En el piano vos atacás y cae. Cambio acá. Es un sonido manipulado para que tenga esa sensación de que se detuvo el tiempo. Se detuvo el tiempo y sin embargo la música sigue sonando. Atención con eso, no es joda. Me deberían haber avisado que había una parte así tan a lo Queen, ¿no? Con tantas voces. Es maravilloso. Fíjate que están haciendo los acordes, como habíamos visto en las primeras estrofas, pero la particularidad que tiene es que no son estáticos, sino que las voces internamente están moviéndose, porque es una parte estrictamente coral, donde solo se escuchan voces. Y si usas auriculares, son muy lindas voces, porque está ahí los graves, los medios y los agudos. Además, son, no sé, 7, 8 muchachos, todos cantando a la vez, en coro, muy bien definido. Y fíjate que se escuchan los movimientos, por ejemplo, de acá, y el bajo. Y esta escena parece como algo a lo Michael Jackson, ¿no? Porque está el muchacho ahí con un piluso blanco, como si fuera un sombrero blanco, y están ahí. Michael Jackson o Fortnite, ¿no? Por esto, dejalo escrito debajo en los comentarios. ¿A qué hace referencia? ¿A Michael Jackson o a Fortnite? Bien, viste que ahí hicieron una suerte de canto canónico. Una voz canta, otra responde lo mismo y otra responde lo mismo. I can believe 3 veces y dice tarananan, tarananan, tarananan. La idea es que se repite la misma melodía, la misma curva melódica o el mismo contorno melódico, por más que sean otras notas. Y queda maravilloso, es una parte tremenda. Quizás puedas decir, ya lo sabía esto, o qué interesante esto que marcamos. Si habías notado todas estas cosas, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios, y si no también. Y ahí pasó una cosa más interesante. Este movimiento, el del piano que se escucha ahí sutilmente, introdujeron otro tipo de escala menor. Viste que yo te había comentado antes que había varias y zaraza, bueno. Esta escala que suena más arabesca, ¿no? Se llama escala menor armónica. Antes habían hecho y se había quedado ahí, y ahora para hacer la transición al último estribillo hace eso. Maravilloso, hasta último momento nos están presentando cosas nuevas estos muchachos. Muy bien. El acorde final, que terminó en re menor, que era la tonalidad en la que habían comenzado y de la cual nunca se fueron, queda con un sintetizador con un pequeño delay, como ese rebote, ese eco que se escucha de fondo. Muchas gracias por haberme recomendado
tan insistentemente que escuchara este tema, por fin lo hemos hecho. Si hay alguna otra canción de EXO que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, primero muchas gracias y recordá que como siempre podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te veo en estos otros videos que preparé especialmente para vos. Chao.